Hoy es la clase número 3 de Excel para la gente de Cámara Pymes de Jujuy. Estoy por trabajar con el libro Buscar B corta, ¿sí? Con el objetivo de mostrarles cómo, si ustedes tienen cargada su lista de precios como la estoy mostrando acá en pantalla, ustedes van a poder lograr hacer presupuestos o registro de sus ventas, ¿sí? En alguna planilla para que tengan una forma de registrar ventas o presupuesto en este caso, y les va a quedar la idea para que obtengan los datos que ya tienen preparado en una planilla de listado de precios. Bien, en cuanto a la planilla de listado de precios, ya voy a marcar algunas columnas que sí o sí tienen que tener, ¿sí? Después vamos a poner el precio de venta, ¿sí? Que tienen. Si trabajan con una lista de precios de un porcentaje y otra lista de precios con otro porcentaje, la vamos a armar. ¿Está? Y acaba la aclaración con el tema de los videos que estoy yo grabando y le estoy compartiendo. Los videos quedan por siempre en YouTube, ¿sí? Lo van a poder retomar las veces que quieran y con los mismos archivos que están en el Drive las veces que quieran. Están disponibles ahí en el espacio. Bueno, inicio como les sugiero yo que trabajen una lista de precios. Miren, yo propongo en este tipo de artículos, ¿sí? Que coloquen un código o un número de artículo, ¿sí? Ese código o número de artículo en la planilla lista de precios está en la columna A. Y yo los numeré del 1 en adelante. Bien, es una primera intención de cómo podrías numerar tu lista de artículos que vos lo tenés. Capaz que ya lo tenés codificado, nombrado, ya tenés resuelto ese tema. A algunos negocios quizás le es suficiente colocarle el nombre del artículo. ¿Dónde está la dificultad de trabajar únicamente con nombres de artículos? Esta situación. Si vos tenés un artículo que tiene muchas posibilidades de presentación, vas a verte limitado en que el nombre del artículo, ¿sí? Vas a tener que ser muy descriptivo para distinguir un artículo del otro. Y vas a tener que apoyarte en una descripción adicional del artículo. Por ejemplo, cuando acá está una ferretería, cuando tenés, por ejemplo, barras de hierro, ¿sí? Tenés del 6, del 8, del 10, me falta la del 12, la del 16. Fíjate que es el mismo artículo, pero distintas especificaciones. Entonces, ¿qué se sugiere? Tratar de colocar un nombre breve y luego una descripción detallada y acompañándolo con un código. Son ideas, algo que quizás vos tengas muy pocos artículos y solo puedas trabajar con un nombre del artículo. Si no son muchos, es una buena opción los nombres. Si ya es muy variado tu listado de artículos, te sugiero armar algún tipo de código, un código chiquito, numérico, alfanumérico, como quieras. Yo lo voy a poner con número y después le voy a proponer otro de cómo sería con alfanumérico. ¿Qué será alfanumérico? Que le coloques A001, A002, algo de ese tipo de código. Bien, sí o sí, remarquen quién es tu marca o proveedor, unidad de medida del artículo y el precio de costo. Yo tengo una columna que es el precio unitario de costo del artículo y quiero tener una columna de precio de venta. Bien, entonces en la columna H tipeo precio de venta. Bien, el precio de venta que va a ir en la columna H lo voy a proponer con un margen de un 40% en una primera intención. ¿Cómo hago para que lo que está en la columna F, que es el precio de costo, yo le sume un 40%? Lo hagamos con un cálculo en el Excel. En la celda H2, todo cálculo se ingresa con el igual. Luego del igual, voy a elegir la celda F2 con un clic o me muevo con las teclas del teclado para orientación de la flecha para la izquierda. La multiplico y la multiplicación en el Excel, el asterisco, por 1,4. ¿Sí? Entonces propongo hacer
un precio de venta con un margen de un 40%. Copio y pego en el chat que va en esa columna para que ustedes vayan teniendo el mismo cálculo. Cuando doy Enter, el valor 168 es el que me aparece en pantalla, donde yo puedo revisar que es un valor razonable del 40% de 120 para que llegue a los 168 pesos. A ese valor vendo mi primer artículo. Al hacerle doble clic en donde estoy posicionado, que es el vértice inferior derecho, ahí lo hago, acabo de generar cada uno de los precios de venta de los demás artículos. Repito ese proceso. La celda H2 tiene el cálculo que les pegué en el chat. Ese mismo cálculo quiero copiarlo para la celda de abajo, entonces en ese vértice donde estoy parado y esa celda teniendo un cálculo, al hacerle doble clic, copia la misma fórmula, me voy parando, miren, para que vayan revisando la fórmula, y el Excel va cambiando los números de fila. Ahí tienen una forma de ir actualizando o ir colocando ese precio de venta. A futuro, dicen, ¿sabes qué? El margen este mes va a ser del 42%. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Si yo trabajo con otro margen, me ubico en la celda H2 y en la barra de fórmula modifico el cálculo. También lo puedo hacer en medio de la misma celda que tiene el primer cálculo, un doble clic y agregarle una modificación al cálculo en pantalla, 1,42. Darle Enter y ahí tengo que tener la siguiente precaución. Dos clics rápidos, tengo que copiar ese cálculo para los demás artículos e ir revisando si todos tienen el cálculo que acabo de modificar. Repito, decido cambiar al cálculo a 1,42 y tengo que tener esa precaución. Ahí vos vas actualizando tu precio de venta. Después, si tu artículo cambia el precio unitario, en vez de 120 tipeo 500, automáticamente tengo actualizado a cuánto lo voy a vender. Cambié 500 en la celda F2, en la celda F3 voy a tipear 1900. Miren cómo automáticamente tenés el precio de venta actualizado. Esta es una sugerencia inicial, pero no está tan buena. No está tan buena trabajarlo así. ¿Por qué? El precio de venta, si yo lo cambio al margen, que lo estoy escribiendo en la fórmula, tengo que tener la precaución de escribirlo en la primera fórmula y con doble clic copiarlo para los demás artículos. Algo que en alguna situación lo podés obviar por algún descuido y solo haber tenido el cambio en la primera celda. Y los demás artículos te quedan con los precios viejos, sin el nuevo margen. Entonces, ¿cómo les voy a sugerir yo que trabajen este tipo de planillas que son clave, las listas de precios? Miren, paso 1, borren todos los datos de la columna H. Les propongo que hagan, si quieren, clic en la columna H y tecla suprimir, haciéndole clic en la columna H, en la letra H y la tecla suprimir. Borro. Vean. Propongo que en la celda I1 vos digas cuál va a ser tu margen. Voy a suponer que va a ser 1,40. Escribo en la celda I1 cuál va a ser el margen, 1,4. Vean, entendiendo que es un 40% más del precio de costo. Propongo que la columna H hacer el cálculo en base a ese margen. ¿Sí? Es más, lo voy a colocar en la J.
Voy a escribir en la I la palabra margen. ¿Ya? Este va a ser mi margen. Lo voy a remarcar un poquito para que les quede como les sugiero hacer el cálculo. Y ahora sí, precio de venta. Autoajusto. Preparo así. ¿Cómo voy a armar el cálculo en la columna H? Hago igual, precio unitario que está en la celda F2, lo multiplico por el margen de venta que está en la celda J1, me quedó a mí. Vas a ver en pantalla que multiplica la celda azul es F2 y la celda roja J1, donde yo escribí 1,4. Al dar Enter, ya tengo que el precio de venta es 700 pesos. Ahí hago una pausa y ahí los espero. Ahora, ese cálculo que está en la celda H2, cuando hago doble clic, me puedo llegar a tener esta sorpresa. Los demás precios de venta me salen en cero. ¿Por qué? Porque el Excel, la celda que tenía el primer cálculo, cuando la copió para abajo, le cambió los números de la fila. Me ubico en la barra de fórmula y digo, mira, celda azul por la celda roja. Y esta celda roja no tiene el margen. Doy Enter. ¿Por qué le dio 0 al siguiente artículo? Celda azul por la celda roja. Se va bajando el número de celda. Eso lo hace siempre el Excel en los cálculos que involucran una celda específica. ¿Qué es lo que quiero hacer yo siempre? Es que se multiplique por el valor que está en la celda J1. ¿Cómo hago para que el Excel me mantenga siempre el cálculo sobre esa celda? Edito la primera fórmula en esta barra de fórmula y a la par del número 1 le colocas el símbolo peso. Les pego en el chat qué modificaciones tienen que hacer al primer cálculo para que el Excel le diga siempre me vas a multiplicar por el contenido que está en la celda J1. Ese cambio, cuando lo logras en el primer cálculo, cuando lo copies para abajo, ahí hago doble clic, lo vas a tener resuelto para todos los artículos. Entonces, volviendo a cómo se trabaja en la forma más recomendada para colocar los márgenes de su artículo, es colocar ese valor en una celda y cuando involucren el valor de esa celda, en la fórmula hay que ponerle el símbolo peso al número de la fila. Fíjense entonces que todos los cálculos van a ser celda azul por la celda J1. Abajo, celda azul por la celda J1. Logrando así que si a futuro el margen cambia el 45%, escribo 1,45 en la celda J1, tengo todos los precios de venta actualizados y en pantalla con qué margen lo estoy vendiendo. Si el margen cambia a un precio familiar, por ejemplo, solo le cobro un 1,10 a un cliente X, en la celda J1 pongo 1,10, o sea, le sumo un 10% a cada precio unitario, tengo ese valor totalmente actualizado. Si lo vendo al precio del costo, lo multiplico por 1, fíjense que todos tienen el precio de costo. Entonces, 1,4 tienen actualizado toda su lista de precios
con ese margen que están colocando visible en la celda J1 y todos los cálculos trabajando con ese valor. Es el primer punto a marcar en cómo arman sus listas de precios, ¿sí? Obviamente hay algunos que les gusta tener precio de venta 1, precio de venta 2, precio de venta 3, e ir marcando distintos márgenes para distintas operaciones. Avanzo. Ahora, una vez que vos ya tenés preparada tu lista de precios, tenés que saber consultarla. ¿Qué sería saber consultarla? Por ejemplo, estás con mucha práctica y vos sabés que muy a menudo te piden un artículo que vos le colocaste el código 68. ¿Cómo hago para saber el precio que tiene el artículo que vos codificaste con 68? Y acá va, desde ahora en adelante, una serie de consejos para cómo consultan sus listas de precios. Paso 1. Tienen que saber hacer búsqueda en el Excel con la tecla control y la B larga. Al presionar ese atajo de teclas, tienen en pantalla la ventana de búsqueda. Escriben el código 68 en la caja de buscar y con el Enter van a ver en pantalla que el Excel automáticamente se ubica en la primera celda que encontró escrito el código 68. Es la celda H68. ¿Le coincide? ¿Por qué? Porque hay un cálculo que hice de la celda F68. Busco siguiente porque no me está resolviendo. Se detuvo en la celda A69 donde encontró también el 68. Y ahí vos decís, listo, me sirve. Acá tengo el precio de venta, es 12.712. Y es de una pintura acrílica de esta marca. Y este es el precio de costo y este el stock. Si no buscas por código y buscas, por ejemplo, por descripción, escribís hierro en la caja, das Enter, ¿sí? Dejo de seleccionar, me paro una sola celda, hierro y doy Enter. El Excel se va a ir moviendo, sigan dando buscar siguiente, se va moviendo en toda la celda que encuentra la palabra hierro. Y vos te detenés en la que te interesa trabajar. Hago cerrar y ahí tenés uno de los primeros temas que tenés que manejar con búsqueda. ¿Cuál es la segunda herramienta que tenés que manejar para buscar tus artículos en la lista de precios? Y son los filtros. Tienen que saber manejar cómo filtran sus planillas con los datos, algo que ya estuvimos viendo. ¿Cómo es? Y repasemos el tema de filtro. Te paras en cualquier celda y encontrás el embudo en ordenar y filtrar y la opción de filtro, que también sabes aplicarlo con el atajo Control Shift y la L. Les escribo en el chat el atajo Control Shift L. En cualquier celda que estés parado y disparas ese atajo, vas a ver que en los títulos de la columna aparece una flecha para abajo. En la columna número escribís la caja de buscar en esta parte, una vez haciéndole clic en la flechita para abajo, esa opción de filtro vos le decís, quiero que en esta columna solo me mostres lo que tenga escrito el número 68 en la columna A. Escribo 68 acá, hago aceptar. En pantalla, cuando haces aceptar, solo ves los artículos con el código 68 y podés darle información de qué precio tiene, qué stock hay. En la misma columna hago clic en el filtro, borro el filtro y tengo todo el listado. ¿Cómo hago para ver del listado los artículos que son clavos? En la columna B escribo clavos o simplemente clap, hago aceptar
y tengo los artículos clavo en pantalla. Algo que estuvimos viendo y borro filtro. Esto es una forma de consultar la lista de precios. El tema es que cuando yo encuentro el precio en esta lista de precios, a ese precio lo quiero llevar a otra planilla. ¿Cómo hago para llevar datos que tengo en una planilla a otra planilla y no usar copiar y pegar? Hacia eso es lo que le voy a orientar en el taller de hoy. Entonces, veamos cómo les sugiero trabajar en las consultas de lista de precios donde querés llevar información a otra planilla. Vamos chicos a la hoja presupuesto y mi intención es mostrarles cómo el Excel te propone trabajar con una función que trae información de otra planilla. Esa otra planilla puede estar en tu mismo libro o puede estar en otro libro. Esa es una buena aclaración. Capaz que la lista de precios la tenés en otro libro, no la tenés acá como hoja de Excel, sino la tenés en otro libro. Va a tener la precaución de abrirlo a ese libro y tenerlo disponible acá abajo, si es que lo tenés en otro libro. Si no, directamente trabajás desde acá. Veamos. Miren cómo es mi intención que trabajen. Vamos a buscar por código de artículo. Voy a buscar el código 68, celda 7. Carguen 68, 45, 23 y el código 6. Supónganse que sos memorioso en los códigos que vos trabajás y decidiste trabajar con códigos y cargas los siguientes códigos. Se los pego en el chat a los códigos que yo tipié para que podamos repetir cada uno esta forma de trabajo. Después vamos a hacer lo mismo en otra planilla con datos, por ejemplo, de personas. Si quieres buscar algo que no sea ventas, ¿sí? Buscamos de personas. Bien, ¿cuál es la idea entonces del taller de hoy? Yo en la columna B quiero traer información del nombre de estos códigos de artículos y esos nombres están en la planilla lista de precios. Y no quiero hacer la búsqueda, copiar los datos como lo están viendo y pegarlos en la otra planilla. El por qué no tiene dos razones principales. Uno es un proceso lento. Y la segunda contra es que estás copiando información que luego se puede cambiar el precio, por ejemplo, y estás dando un presupuesto con precio desactualizado. Entre el copiado y pegado, capaz que cambiaste el valor del precio y estás dando información mala en tu presupuesto. Entonces, la propuesta es usar una función que resuelva estas búsquedas y que traiga la información de otras planillas. Van a trabajar con la famosa función buscar B en el Excel. ¿Cómo trabaja esa función? Te la cuento. Vamos a escribirlas unas 4 o 5 veces en el taller de hoy para que lleven muy buena práctica, para que intenten luego ustedes en lograrlos en sus planillas. Esta función te cuento cómo trabaja. Tiene que ir en una celda vacía. Una vez que estás en una celda vacía, se escribe una función que va con el símbolo igual. La función se llama buscar B corta. Hace así. Necesita un primer valor para buscar. Yo voy a buscar lo que está escrito en la celda 7. Ese valor lo busca en una planilla. Yo voy a elegir la lista de precios, la planilla donde se va a buscar el dato. Esta planilla que vos le elegís, generalmente ahora está prolija, que es una lista de precios, pero vos la tenés que pintar a la planilla, como lo estás viendo en pantalla, de dónde va a ser el proceso de esta función. Tiene que tener un requisito. La primera columna que tengas seleccionada tiene que coincidir con el valor buscado, la información. ¿Por qué? Porque esta función
trabaja en búsquedas verticales. Como yo estoy moviendo el mouse, así trabaja. Entonces busca en los datos que están en la primera columna, en este caso es la A, y una vez que encuentra el código 68, se detiene. Y luego, en ese momento, te va a pedir que digas qué número de columna querés que devuelva la función. ¿Qué sería qué número de columna querés que devuelva? La primera columna es donde busca. La de la par a la derecha es la segunda columna y así le va dando, esta es la tercera, esta es la cuarta, la quinta, le va dando un número. Esas tres cosas necesita la función. Repito, necesita un valor buscado, necesita una planilla donde va a hacer la búsqueda en la primera columna que vos le elijas, y una vez que encuentre el dato buscado, necesita que le digas qué número de columna devuelve el resultado. Esas tres cosas necesita esa función y la escribamos en la celda B7. Vean, mi intención es mostrarla así detenidamente, explicarles cómo trabaja para que a futuro, cuando la tengas que resolver vos, veas ya viendo algunos tips que yo te voy dando. Bien, paso 1. Para escribir una función en el Excel tenés que estar en una celda vacía. Estoy en la celda B7. Paso 2. Una vez ubicado en esa celda, con el igual tenés que escribir el nombre de la función. Si no te lo acordás, tenés que ir al menú Fórmulas para que en ese menú veas la biblioteca de funciones y te ayude a elegir la función que querés usar. En el menú Fórmulas, las funciones de búsqueda están en este libro azul que se llama Búsqueda y Referencia. En ese libro azul, como están ordenadas alfabéticamente, la vas a encontrar a la función buscar vertical, B corta, buscar B corta. Cuando la encontrás, con un clic la elegís. Y tenés que llenar los argumentos, mirad, en estas tres cajas que te he comentado. ¿Qué valor te estoy buscando? ¿En qué matriz o planilla? ¿Y qué columna devolver? Estos tres que están así como resaltados es lo que les voy a mostrar cómo se carga. Muevo un poquito de la planilla y miren cómo es el trabajo. Recuerdo, lo vamos a ingresar como 5 o 6 veces hoy para que les quede el uso de consultar lista de precios. El valor que estoy buscando está en la celda A7. Clic en la celda A7. Cuando haces clic en esa celda, se escribe la celda y en este sector te dice, esa celda tiene cargado el código 68. Este sector clave para ir viendo si estás cargando bien los argumentos. Tenés que entonces, en la primera caja, elegir el primer valor que estás buscando. Segunda caja, que te tire el cursor ahí, hacer un clic. Tenés que decir en qué planilla están los datos que vos querés consultar y donde querés extraer algún dato. En la segunda caja, titile el cursor ahí, me voy a la lista de precios, trabajo con este sector del Excel que es la barra de hojas. En la lista de precios, cuando yo le hago clic, me ayuda esa cajita diciéndome, mira, ya estás parado en la lista de precios, te la muestra la lista de precios acá, con la ruedita o la barra de desplazamiento, la voy viendo, bien, estoy en la lista de precios, y le tengo que elegir las columnas donde va a ser el proceso, y elegí siempre la primera columna donde está el valor que vos buscás. Clave, trabajen con las letras de nombre de las columnas. Estoy en la columna A, le hago clic a la letra A y con el botón izquierdo sin soltar pinto hasta una columna donde yo necesito tener datos. Yo voy a pintar hasta la H. Entonces, repito, el segundo argumento, si miran ustedes el chat, se los pego para que lo revisen que tienen que tener, es decir en dónde están los datos que yo estoy buscándole algún valor específico. ¿En qué planilla están? Elegís la primera columna que coincide con el valor buscado, la columna A.
y elegís hasta una columna donde vos crees que traiga datos, ¿sí? Yo elegí hasta la H. Si leen el chat, ahí está la información. Tercer caja que necesita esta función. Recordad que la búsqueda la hace en esa columna, ¿cierto? Esta función en la tercer caja le tenés que colocar un número, que era qué columna querés que devuelva esta función. Y miren cómo lo van a interpretar. Si vos pones el número 1 en la tercera caja, devuelve el valor que está cargado en la primera columna de esta planilla una vez que encuentra este valor buscado. Si vos pones 1, fíjense que acá el resultado dice, mira, te voy a traer el 68. Eso está escrito en esa primera columna de la lista de precios una vez que encuentro el valor buscado. Vean. Confirmemos lo que estamos haciendo. En vez de 1 voy a poner 2. ¿Qué sería colocar el número 2? Significa traer el valor que está cargado en la segunda columna de esta planilla una vez que encuentro el valor buscado en la columna A. Fíjate que devuelve pintura. Si tipeas el número 3, devuelve lo que está cargado en la tercera columna una vez que encuentro el valor buscado. Y dice acrílica, 20 litros. Entonces, en ese argumento que es la tercera caja, le vas a tipear el número 2. Yo quiero el nombre del artículo. Así me devuelve pintura. Ese es el proceso de buscar B. Busca un valor en una planilla y devuelve lo que está cargado en la columna que yo ingrese acá. En rango van a colocar siempre el número 0. Les explico por qué. El 0 implica en esta búsqueda trabajar con lo que se denomina un rango falso, que te lo explica en la parte acá abajo, que te dice, voy a trabajar con el método de coincidencia exacta si vos me colocas falso o 0 acá. ¿Qué quiere decir eso? Lo hizo ahí medio complejo el Excel. Es para, cuando haces búsqueda, puedes tener dos formas de encontrar los datos, aproximadamente o exactamente. Si vos pones falso, va a trabajar con búsquedas exactas, ¿sí? Eso acá abajo, miren donde muevo el mouse, les va a orientar qué es lo que estás haciendo. Eso es el ingreso de la función buscar B. Hago aceptar, arrastro, en este caso voy a estirar hacia abajo hasta el final, digamos que voy a tener un presupuesto de varios artículos y automáticamente abajo ya me dice espuma plus, caño sanitario, barrilla de hierro y después numerales NA o ND. ¿Por qué numerales ND? Voy a hacer clic en el medio, está buscando lo que está cargado acá en la lista de precios y trae lo que está en la columna 2. Como no cargué nada, todavía no aplicó la búsqueda, por eso es numeral NA. Si yo en la celda A11 tipeo el número 44 y doy Enter, me trae automáticamente lo que hay en la planilla de la lista de precios y lo que hay en la columna 2. Código 1, Enter. El código 23, ya lo tengo, 22, Enter. Automáticamente trae la información. Así es la idea que trabajen consultando su lista de precios. Hago un stop. ¿Cómo te fue, Marcela? Muy bien, te fue bien. Humberto, ¿está ahí? Sí, ¿y la usaban alguna vez? Bien, bien, muy bueno. ¿La usaban esta? ¿Alguna vez la trabajaron? Busca un valor en otra planilla y trae el dato. Yo sí la uso, pero no la sabía mal. Ah, bien. No la hacía mal, le daba un amigo, digamos. Ahí está. Traté de ser lo más detallado para que veas cuál es la idea. Busca un valor en una planilla y trae la columna que vos le digas. ¿Sí? ¿Cuál es el plus de esto? El código 1 dice barrilla de hierro, dice acá. Bien. Fíjate, en la lista de precios
lista de precios, fila 2. En vez de barrilla, le poner barra de hierro. Barra de hierro. Bien. A todo esto le voy a poner barra de hierro. Me lo copio para abajo. Escribo 1 y lo estiro para abajo. A todo esto le pongo barra de hierro. Bien. Estoy en la lista de precios. Como estoy armando el presupuesto, dice, mira, el código 6 es barra de hierro, el código 1 es barra de hierro. Me trae automáticamente el valor que está cargado en la otra columna, ¿está? En la otra planilla. Por eso esto le gana al copiar y pegar. Y por eso así se trabaja en el Excel. Repitamos todo, sin tanto detalle, en la columna C. ¿Cuál es mi intención? Volver a escribir la función buscar B desde cero, recordando que este es el valor buscado, recordando que acá, en esta planilla donde voy a buscar, y recordando que le coloco un número a cada columna, y yo quiero que devuelva la tercera columna contando de la primera donde hace búsqueda. ¿Está? Entonces, como más o menos ya entiendo cómo labura la función, lo voy a tipear en la columna C, celda C7. Paso 1, celda vacía, C7. Yo ya sé que hay que trabajar con la función buscar B. Hola Ariel, ¿cómo estamos? Libro buscar B. Se suma que ya arranco con otros ejemplos. En la celda C7 voy a escribir igual, y yo como ya sé que se llama buscar B, voy escribiendo, y es mucho más rápido si yo conozco el nombre de la función. Y como dice Humberto, a mí ya me lo armaban, y yo ya sé que había una función que se llamaba buscar. Cuando la veo en pantalla, prohibido darle Enter, porque te pasa esto. Enter es como terminar la carga. Bien, entonces, ¿cómo se trabaja? Igual, vas escribiendo buscar, y si la querés usar a la función buscar B, le das doble clic para que la termine de escribir, abre el paréntesis y empeces a ingresar los argumentos. Entonces ahí tenés una segunda forma de invocarla la función. Y vos decís, che, no me gustan mucho los argumentos por teclado porque hay que ser cuidadoso con el punto y coma, con el cierre del paréntesis. Bueno, una vez que estás en pantalla viendo que ya te pide los argumentos, o sea, después de la apertura del paréntesis, ya podés hacer clic en este botón, miren. En esta parte, a la par de la barra de fórmula, este botón, insertar función, te presenta en pantalla la ventanita salvadora que te dice, mira, acá en cada cajita, y te la voy explicando acá abajo, y te voy mostrando acá a la derecha qué estás cargando. Te es mucho más visual y simple trabajar así. Y repitamos que hay que cargar. Valor buscado, el primer código que estás buscando. Celda 7 tiene el primer código que estás buscando. Caja de matriz tabla o matriz buscarem. Te paras ahí, te tira tu cursor. Hola Santiago, ¿cómo andás? En esa caja decís, bueno, ¿dónde hago la búsqueda? En la lista de precios, y recordás elegir la primera columna que coincide con el valor buscado. En este caso la columna A. Y pintas hasta qué columna haces la búsqueda. ¿Sí? Avanzo. Eso que va en la segunda caja se los copio y pego en el chat. Hola, buscar B es el libro, y ya Santiago retomo con más ejemplos para que se sumen usted y el compañero que acaba de ingresar, que es Ariel. Bien, libro buscar B. Estamos haciendo presupuesto con lista de precios. Entonces, si usted mira en el chat, eso va en la segunda caja, en donde buscas. Y habíamos dicho que quiero devolver, tercer caja de argumento, la tercera columna. Dice acrílica 20 litros, y si ya acá, donde yo estoy moviendo el mouse, te devuelve algo, es que ya está encontrando ese valor buscado en esa planilla, esta función. Recuerden colocar en la última caja el 0 para trabajar con el método de coincidencia exacta. Aceptar. Acá sí puedo hacer dos clics rápidos porque como tengo datos,
dos clics rápidos en este vértice, que es la que copia la función hacia abajo. Entonces, van viendo que trae el nombre del artículo y la descripción detallada del artículo en base al código que vos estás ingresando acá, y la información la trae de la lista de precios. Si vos le tipeás un artículo el 38, en la columna A, automáticamente te trae el número 19 en la columna A, el número 7 en la columna A. Estás trayendo automáticamente la información de tu lista de precios. Ahí, ¿cómo le fue? ¿Lo pudieron repetir? Y ahí lo sumo ya, Ariel. Y así arman presupuesto. Recuerden, lo que aparece acá son mensajes de información de error, así le llaman Excel, que no aplicó la búsqueda, por eso se llaman los numerales NA, porque todavía no le dijiste qué estás buscando, ¿sí? Ahora en paciencia, mi intención es mostrarles bien cómo trabaja esta herramienta, ¿sí? Avanzo. ¿Cómo hago para saber cuál es el stock y cuál es el precio unitario? Mi intención es como volver a repetir y para que ustedes la vuelvan a escribir a la función. Es una función buscar B. Este es el valor buscado. Esta es la planilla donde le hago la búsqueda. Y el stock está en la columna G. ¿Qué número le tenés que contar a la columna G? Puedes hacer la cuenta así como estoy haciendo yo el movimiento del mouse. O yo hago generalmente esto. Pinto el título hasta la G. Y la G es la séptima columna. Me da séptima. Y el precio de venta es la octava columna. Bien. Entonces, como ahí, para que sepan los números, las columnas interesantes, la G es la séptima columna y la H la octava. Entonces mi intención es volver a escribirla acá, en la D. Ahí avanzo y lo veamos cómo lo hago. Vayan ustedes haciéndolo a modo práctico y es igual buscar B. Le elijo con doble clic, me propone argumentos para cargar y decido trabajar haciéndole clic a este botón donde muevo el mouse al lado de la barra de fórmula para trabajar con cajas, ¿bien? De argumentos de función. Muevo la caja para que les quede prolijo en el video y veamos cómo trabaja. Hola Yara, ¿cómo le va? Ahí la sumo, termino este ejemplo y la sumo para la segunda parte. El valor buscado es el primer valor que buscas en la lista de precios que estás armando en este presupuesto, celda A7. ¿Cómo anda Yara? Matriz tabla, me voy a la lista de precios y elijo desde la columna A hasta la columna H. El indicador de columna ha dicho que el stock está en la columna 7 y el rango 0. Les tiene que devolver para el código 68 que hay en stock 10 artículos. Aceptar, dos clics rápido y tengo los stocks de cada uno de estos artículos que lo traigo de esa planilla. Ahí avanzo y el precio unitario es la misma secuencia. Lo voy haciendo. Buscar B. Perdón, ¿qué se ponía el indicador de columna? El indicador de columna va a un número, ¿no es cierto? El número ese representa lo siguiente. Mirá que ahí me vuelvo a stock. ¿Bien? Ahí vos le decís a esta función, el número 7, yo quiero que de la lista de precios, que está cargada así, me traigas desde donde se busca, es la primera columna. Esta es la segunda, esta es la tercera, esta es la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima. Lo que está cargado en la séptima columna. Eso le decís vos a la función. Haces aceptar y con dos clics acá, copias para abajo. Bien. Ahí la repetimos varias veces a la función, 3 veces. Lo sumo a los chicos que se acaban de incorporar. El libro es buscar B corta
y la idea es mostrarle cómo se hacen búsquedas, ¿no es cierto?, de una base de datos de lista de precios y demás. Ahora el siguiente ejemplo es mostrarle cómo se buscan las deudas de los números de cuenta que tenga de cliente. ¿Está? Y les propongo trabajar con esta hoja que se llama base de datos deudores. Libro buscar B, base de datos deudores, y tengo deudas por todos estos, de toda esta base de datos. Ponele que tenés muchos clientes, ponele que tenés datos de tus clientes, y por qué razón fuiste registrando las deudas de los distintos años y le querés cobrar o saber cuánto te deben según lo que está en la columna M. ¿Ah? Entonces tengo la base de datos deudores. Tengo dos estrategias de búsqueda. Puedo buscar por los números de cuenta. Puedo buscar por los DNI de mis clientes. Puedo buscar por los apellidos y nombres de los clientes que me deben. Si alguna vez te dicen, ¿sabes qué? Quiero lo que me debe Acosta Rubén Darío. Y ahí hay que escribirle exactamente el nombre Acosta Rubén Darío. Pero ¿sabes qué? Tengo el DNI de Acosta o tengo el número de cuenta de Acosta. Pero sería más piola sabiendo eso. ¿Bien? Entonces veamos cómo consulto los datos que están de estos deudores, por lo menos saber qué DNI, qué nombre tienen y qué me están debiendo. Si es que te piden un informe de este estilo. Hagamos ese ejemplo. ¿Qué te parece, Yara? Decime si ya lo tenés. ¡Salud, Marcela! Salió quedó grabado su achí. Estoy entonces en esa base. Yara, me decís si ya estás. Ariel, si ya estás. Humberto, me dicen si está en esa base de datos de deudores. ¿Listo? Sí. Supongamos lo siguiente. Agreguen una hoja nueva. Hoja nueva, que vamos a colocar esto. Cuenta, apellido, dirección y deuda. Entonces, les copio en el chat que escribí lo que me interesa saber. Ahí se los pegué en el chat. Apellido lo voy a hacer un poquito más grueso, más ancho, perdón. Igual que la dirección. Y generalmente acá me piden 2 o 3 números de cuenta que hay que ir averiguándole de quiénes son, en qué dirección hay que mandarle la intimación y qué deuda tiene. Cuenta, apellido, dirección y deuda. Bien. Ahora les paso 3 números de cuenta cualquiera. Miren su chat. A ver si les pegué muchos números de cuenta. No muchos. Les paso ahí 3 números de cuenta y hay que averiguarle qué deben esos 3. Entonces, me voy acá y digo, quiero saber el código 9134, el 8995 y el 8591. Escribo los números de cuenta y así el jefe te va pidiendo, o vos, che, bueno, quiero saber este número de cuenta, y querés saber de quién es, qué dirección, y no quiero ir a la base de datos, ni poner buscar, ni poner filtrar, quiero obtenerlo el dato.
Vamos. ¿Cuál va a ser la idea? En la columna B, traer el apellido de ese número de cuenta, en la C, la dirección y en la D, la deuda. ¿Qué tengo que hacer para pensarla la función? Yo ya sé los valores que estoy buscando. Tengo que buscarlo acá, en esta base de datos de deudores, ¿cierto? ¿Qué tengo que averiguar? ¿En dónde está, desde la columna que vos vas a pintar como búsqueda, el apellido? Y el apellido está en la tercera columna. ¿Cómo la contás? Primera, segunda, tercera columna, de izquierda a derecha. Bien, tercera columna. El domicilio está en la cuarta. Bien, el domicilio está a la par de la tercera. Esas son fáciles de saber porque son en las primeras. ¿Cuál sería la columna M? Y ahí ya se te complica un poco. ¿Qué número le corresponde a la columna M desde la columna A? Pintate los títulos, hacele clic al número 1 y acá abajo te dice, mira, donde está la deuda total unificada, que es la M, es la columna número 13ª. Te lo dice acá el Excel en su barra de estado. Te estoy recontando 13 celdas con datos de la fila 1 y eso te ayuda a saber que esa es la columna 13 la que vos querés devolver. Bueno, ya me averigüé entonces que voy a hacer la búsqueda por número de cuenta. Voy a elegir esta como primer columna hasta la última. Voy a devolver la columna 3, la 4 y la 13. Bien, ya la tengo pensada la función, la escribo acá. Repasemos cómo es, para los chicos que se incorporaron, la función buscar B. Tenés que estar en una celda vacía donde la vas a ingresar, ¿sí? Estoy en la celda B2. Tenés que escribir por teclado con el igual el nombre de la función y vas tipeando buscar. Cuando vayas escribiendo, te la propone en pantalla y vos me decís, para el carrito. Vas a ir a alguna computadora y no te la va a mostrar a la función buscar B. Ojo eso, en algunos equipos con el Excel instalado en otra distribución del español, sale consulta B, que es el equivalente. Si alguna vez va a una sucursal o va a otra PC y no encontré la función buscar B, el equivalente es consulta B. ¿Cómo lo elegís? Con doble clic para que la veas escrita en pantalla y que te vaya ya pidiendo los argumentos. ¿Cómo avanzas para escribir los argumentos? Úsame este botón que es el que te va a ayudar a escribir cada caja de argumentos, cada argumento por caja, con la ventana argumento de función. Bien, y ya estás en un escenario que ya hicimos 3 funciones recién equivalentes. ¿Bien? Repasemos qué hay que cargar, yo ya teniendo en mente qué es lo que estoy haciendo. El valor que estoy buscando está escrito en la celda A2. De A1 buscas. Es el primer valor que vas a ir a buscar, ¿no es cierto? Celda 2. Chequeas a la derecha qué tenés escrito. El número 9134. Segunda caja. Matriz tabla. Tenés que elegir la planilla en donde están tus datos que vos querés traer a esta planilla. Te tira ahí el cursor, te vas a la base de datos deudores, trabajas con esta parte inferior de la barra de hoja y tenés la precaución de elegir por letras. Elegís la letra A donde están cargados los números de cuenta, porque esta función busca en vertical por la primer columna que vos le elijas. Desde la A pintás hacia la letra G con el botón izquierdo sin soltar hasta la letra G. M, perdón. En el chat les digo qué tienen que tener en la segunda caja. Chequenlo. Siempre tengan en cuenta
que el valor buscado lo busque en la primera columna de la planilla que le elijas vos en la segunda caja. Bien. Indicador de columna, como consultó Marcela recién, ¿qué va ahí? Va un número. ¿Qué número es? Desde la primera columna, ¿qué número le corresponde? Si vos pones el 1, corresponde al número de cuenta, el 2 corresponde al DNI, el 3 corresponde al apellido. Si vos vas colocando el número acá, en este sector donde muevo el mouse, te dice, mirá lo que devolvería si lo encuentra. Si acá no te aparece nada, acuérdate que no la encontraría. Yo quiero el apellido y nombre de esta persona. Y en rango, nunca se olviden de exigirle métodos de conciencia exacta. Pongan 0. Fíjate que 0 es equivalente a colocar falso, que es el método de conciencia exacta. Fíjate que decía Ulibarri, pero si vos le ponés Ulibarri el más cercano que encontró y abandonó la búsqueda, pero vos le ponés, no, yo quiero el método de conciencia exacta, tipeo 0, y dice, mira, es de Acosta Rubén Eduardo, este número de cuenta. Hago aceptar, 2 clics rápido para copiarlo donde estoy parado, a esta función hacia abajo, y tengo que el otro número de cuenta es de Acuña y el otro es de Aguado Liliana Edith. Les copio y pego en el chat cómo tienen que tener, revisen su función, chequen si le está trabajando, así trabaja la función de búsqueda en el Excel. Y me dicen cómo les fue. ¿Anduvo? Ahí escriban o digan. ¿Te salió, Marcela? ¿No? Estás muteada ahí. Me confundí. Ah, y leyendo el chat, ¿la pudiste corregir? Ahí juego de nuevo. No, la intención es que le erren, ¿no? Miren, ahí, yo acá en el chat, yo le voy poniendo acá, este le acabo de escribir yo, ¿no? Yo busqué este valor buscado en esta planilla y traje lo que está cargado en la columna 3 de esa planilla, contando que la columna 1 es la A. Y le pido el método exacto. Bueno, le escribamos de vuelta. En la escritura y errándole uno aprende. Yo la voy a ir escribiendo la columna C que yo quiero. Acá trae la dirección de este número de cuenta. ¿Sí? Recuerden que estamos resolviendo saber lo que debe cada uno de estos clientes según esa base de deuda. ¿Ven? Y es la función buscar B. La escribo y trabajo con el doble clic, se abrió el paréntesis, hago FX. Bien. Acá trabajo con el valor buscado que está en la celda A2. ¿Sí? Si vas viendo que por ahí se ve muy chiquito la ventana, pero si vas viendo el chat que yo te puse, es la celda A2. ¿Sí? Es el primer argumento. Apellido, vamos a buscar. Buscar B. Lo que haces clic en la celda A2. Prohibido escribir por teclado A2. Le tengo que hacer clic a la celda A2. Esta cajita, vos le haces clic en la celda 2 y lo escribes.
A2. Ese es el que estoy buscando. ¿Sí? Bien. Caja de abajo. Matriz tabla. ¿En dónde voy a ir a buscar sería? ¿En qué planilla están los datos que yo voy a ir a buscar? ¿Sí? En esa caja te vas a la base de datos deudores, trabajas acá abajo, ¿no? Sí. ¿La tenés a la columna A en vista? Base de datos deudores. Bien. Si no la tenés, tenés que moverte con esta barra de desplazamiento que está acá abajo. Bien, bueno. Clic en la letra A, botón izquierdo sin soltar hasta la letra M. Elegís las columnas. Desde la A hasta la M. Si vos vas viendo, mira acá Marcela, lo que te va armando la función en la barra de fórmula es similar a lo que yo te escribí en el chat. Similar cargando las dos primeras cajas. Sí. Indicador de columna es un número. En la tercera cajita es un número. Ahí escribís un número. Si vos pones número 3, es el nombre de la persona. El número 4, la dirección de la persona. ¿Bien? Eso lo había contado al arranque cuando le había pensado la función. Voy a poner el 3. Porque yo creo que vos estás haciendo el apellido, ¿no es cierto? Sí, apellido. Bien. Y no te olvides, en la última cajita poner el número 0 para que le exijas la conciencia exacta. ¿Te figura ahí Acosta Rubén Eduardo? ¿Acá? Bien. Yo ya estoy trabajando en la columna de la par, que extrae la dirección, entonces traigo la columna 4. Significa es devolverme lo que está escrito en la cuarta columna una vez que encuentre este valor buscado. Entonces, autoajusto, copio para abajo, y ahí están las direcciones de estas tres personas. Y ahí va saliendo. ¿Cómo le fue ahí? Ahí lo espero para que la columna de dirección traiga la columna 4. Y me queda escribir, traer la columna 13 para la deuda que tiene cada uno de estas personas. Y ahí lo vamos a ir armando. La voy escribiendo. Y viene en el menú inicio, lo pone este formato peso. Eso deben cada uno de esos números de cuenta. Y les copio y pego cómo me quedó la última columna para que ahí lo revisen. Que es la deuda.
Fíjese que lo único que cambio es qué columna devuelvo, ¿sí? Devuelvo la columna 3, la columna 4 o la columna 13 y contándolas como yo las hice. Hagamos un tercer ejemplo. ¿Ven? Miren, si buscan por nombre y apellido, planilla matriculados, es la de color celeste, está más a la izquierda. Y la planilla de resumen de matriculado, acá dice, mira, vamos a buscar por DNI, ya me pasan los DNI. ¿Está? ¿Cuál es la idea? Dice, mira, de estos DNI, yo quiero saber el nombre, quiero saber el apellido y los demás datos, y esos están en la planilla de la par. Matriculado. ¿Sí? Bueno, la voy pensando. Como busco por DNI, tengo que tener la selección, ¿no es cierto?, de columna. Y de ahí yo quiero saber el nombre de la persona, está en la columna 2, el apellido en la 3, el sexo en la 4, y así, digamos, ya sé los números que son muy simples, digamos, ¿no es cierto?, de buscarlo. Entonces, como esa información la quiero tener en otra planilla, me parece mucho más práctico que esa búsqueda y que traiga los datos de otra planilla sea más automatizado usando una función. Igual que cuando armamos la lista de precios. Entonces decido, por lo menos para estos dos, hacer, y después los otros va a quedar como ejercicio, si les parece, la función buscar B. Estoy en la planilla resumen matriculado, celda B3, e inicio la carga. Igual, y voy tipeando. Buscar B. Le elijo con doble clic y elijo trabajar con las opciones de argumento de función, que es con este botón que estoy moviendo el mouse, FX, para que aparezca esta ventana. Gran ayuda para ir cargando los distintos argumentos. El primer valor que estoy buscando es el que está cargado en la celda 3. Segunda caja de argumentos. Dame la planilla donde voy a ir a hacer la búsqueda, sería, ¿no es cierto? En esa segunda caja te va la planilla matriculados y trabajan con las letras, desde la A hasta la I. Desde la A hasta la I. De la planilla de matriculado, es donde está la información que me interesa. Indicador de columna, es un número. Si colocas el número 1, es el DNI de la persona. El número 2 es el nombre, el 3 es el apellido. Vos vas escribiendo un número y chequeame acá y te va diciendo qué te devolvería una vez que ese valor buscado lo encuentro en esta planilla. Acá necesito que devuelvan la columna número 2. Fíjate que acá me dice te voy a devolver a Alfredo. ¿Sí? Ya un buen indicio de que está trabajando la búsqueda de este valor buscado en esta planilla. Pero no te olvides que en la última caja colocar el 0 para que haga con esta carga de 0 o falso el método de coincidencia exacta en el proceso de búsqueda. Fíjate que el resultado correcto es Melania, trabajando con exactamente el valor buscado. Hago aceptar. Copio esta función donde me ven parado en ese vértice, con doble clic, se copia la función hacia abajo, me devuelve Mario, porque ya busca este valor buscado, en la celda de abajo. Alfredo, porque busca lo que está cargado en la celda 5, entendiendo que el Excel va cambiando los números de las filas cuando copias para abajo. Y tengo resuelto ese proceso. Ahí salió, ¿no? Bien, vieron que uno cuando va realizando, lo va
pudiendo, digamos, repetir y entendiendo el proceso, ¿sí? El apellido, así checarlo, es la misma función. Acá nada más que hay que cambiar el numerito 2 por el 3. Y te tentas y si la copio para la derecha la función, si yo sé que con este botoncito arrastro hacia la derecha, eso no se hace. ¿Por qué? Porque cuando vos arrastras hacia la derecha una fórmula en el Excel, cambian las letras en las fórmulas. ¿Sí? Cuando copias para abajo, cambian los números en las fórmulas de las celdas, se van actualizando. No quiero renegar que estirándola hacia la derecha se me cambien las letras, porque ya va a cambiar el valor buscado, ya va a buscar por nombre, ya se me complica. ¿Qué me sugerís? Esto, tan simple como en la primera celda donde está la primera fórmula, selecciono con el botón izquierdo, copio lo que está cargado, que es una fórmula, y doy Enter. Me paro en la celda donde quiero pegar, pero lo pego acá en la caja, parándome en la celda C3, y ahí pego, botón derecho, pegar. Y solo acá tengo que cambiar el número 2 por el número 3. Y si ¿sabes qué? Yo tengo miedo en borrar punto y coma, algo bueno, hacerle clic en FX y lo cambias con cajitas. En indicador de columna, tipeo 3. O sea que es un copio y pegado y cambiar que la columna que quiero ahora es la tercera. Urbina para Melania, Vargas para Mario y Alfredo Posadas, las tres primeras. De nuevo, porque Este está fantástico, ¿no? Ah. ¿Qué vas? voy a la barra. Si trabajás 100% acá arriba. Sí. De la primera celda, esa, mira, la pintas y tenés que copiar acá o con botón derecho copiar, como quieras. ¿Bien? Enter. Allí te vas de ahí, ¿bien? Te parás en la celda C3 y trabajas acá, en la barra de arriba. Y ahí me pegás. Y ahí solamente me cambias el numerito ese que está ahí. Y si no estás canchero en cambiar el numerito acá, te haces clic en FX y te ubicas bien en la caja donde quieres cambiar. Y te alivias en errarle a los puntos y coma y demás. 3 en indicador de columnas. Aceptar. Y ahí sí 2 clics rápido. Tenés los apellidos. ¿Cómo te fue? ¿Cómo le fue? Vamos de vuelta, sí. Y trabajar acá arribita, ¿no? En la caja. Botón derecho, pegar. ¿Y cuál es que tengo que cambiar el 2 por el 3? Correcto. Y ahí ya la tenés resuelta. Y ahora va Enter. Sí, y copias para abajo. Correcto, muy bien. Hagamos una más. Oh, ¿cómo la ven ustedes?
Esta hay que practicarla y en el video te tienen que aparecer varios ejemplos. Miren esto. Hagamos una más. Hay una planilla acá que se llama Original Empresa. Bien. Te cuento, ahí tengo legajos de mi personal en la columna B, ¿sí? Original Empresa, ¿verdad? Y tengo los montos a debitarle en su recibo de sueldo, porque han pedido adelanto. Bien, típico que te van pidiendo por número de legajo o vas registrando. ¿Y cuál es la idea también de este curso? Vayan viendo cómo las distintas empresas que me van pasando a mí planillas para consultarme, a ver cómo se trabaja y demás, yo les voy sugiriendo cómo se cargan y demás en la forma más práctica para luego después consultarlas, cruzarlas, filtrarlas, resumirlas. Entonces decir, mira, bueno, vi un curso, está bueno, me mostraron una o dos planillas, dos ejemplos para empezar a cargar planillas, para ir armándola. Pero también te estoy mostrando varios ejemplos de cómo hay empresas que ya cargan así sus planillas y son muy prácticas en consultarlas, hacer cruces, hacer filtros. Y siempre vean que se organiza con un título que describe lo que está abajo cargado. ¿Vean? Un título que describe lo que está abajo cargado. ¿Vean? Y después tiene los bordes y demás. ¿Vean? Entonces, acá tengo una serie de legajos con apellido y nombre que están con estos montos a descontarle de su recibo. Y vos tenés que, por ejemplo, agrego una hoja nueva e ir consultando por legajo el apellido y su débito. ¿Bien? Por ejemplo, en otra planilla yo quiero trabajar con traer los datos cargando acá números de legajo. Bien. Supongamos que voy a cargar estos tres legajos, que se los copio y pego en el chat. Después voy a cambiar el número de legajo y a ver si me sirve esta función. Entonces, acá en una hoja nueva, cargo esos números que les pasé por el chat. El 12.338, 33. ¿De quién es y cuánto hay que debitar? Bueno, miren cómo van a trabajar. ¿Qué es lo que tenés que hacer primero? Pensarla la función. Voy a ir a buscar este primer valor buscado. ¿Ven? ¿A dónde? A la planilla original empresa. Bien. ¿Qué hay que elegir de acá de esta planilla? La primera columna donde va a ser la búsqueda de la función. Columna B. Y de ahí hacia la derecha. Y voy a decir, Carlos, en todos los ejemplos anteriores ha elegido de la columna A. Bien, en este caso tenés que elegir desde la columna B, porque en la columna B están los números legajos y yo busco por número legajo. Es distinto este ejemplo y siempre cierro las capacitaciones con este ejemplo que es diferente a los anteriores, porque no siempre la información está cargada igual en las distintas planillas. Entonces,
Acá pensándola la función, tengo que elegir así el segundo argumento, porque recuerden que la función de búsqueda busca por la primera columna que vos elijas. Y acá los números legajos están en la columna B. Si quiero el apellido, el indicador de columna es la columna 2. Acá la C pasa a ser el número 2. Primer columna de la B, segunda la C. Y la D es la tercera columna, si quiero lo que hay que debitar. Entonces, la he pensado la función, la escribo. Me paro en la celda vacía e inicio la escritura. Igual, buscar B. Recuerden o escribirla completa y abrir paréntesis o con doble clic, como vieron que yo la elegí acá en el listado, doble clic cuando se coloca en azul para que la escriba el Excel y abra el paréntesis. Y trabajen con las cajas, FX con las cajas. Le voy haciendo un avance en el último taller que el lunes que viene es feriado, ¿no? Lunes 20 es feriado, nos vemos el lunes 27. El lunes 27 mi intención es que hagan ejemplo para hacer controles de stock. Si tienen cargadas ventas, compras de sus productos, ¿sí? ¿Cómo controlan stock? ¿Cómo controlan cantidades vendidas por vendedor, por sucursal? ¿Cómo hacen esas operaciones de sumar, contar y también de controlar lo que tengan en sus planillas? Si ya la vienen manejando o ya van a ver ejemplos de cómo se cargan información de ventas, de compras, para que sepan cuánto tendrían que tener en stock de productos, cuánto tendrían que liquidar de comisiones a los vendedores según los montos que venden. Y así una serie de propuestas de planillas para que les resulte útil. Los voy a guiar paso a paso. Eso van a ver en la jornada del lunes 27, que ahí los tengo para que trabajemos con esa temática. Completo este ejemplo final. El valor buscado es este código, el que está escrito en la celda 2. Acá viene el cambio. El segundo argumento, matriz tabla, es original empresa. Arranco desde la B, entendiendo que ahí es donde busca los legajos, hasta la D. Indicador de columna, les voy copiando y pegando que tipié en la segunda caja. Ahí Viviana acompañó, sí, el 27, la última clase. Y si les gustó el curso, pidan los siguientes niveles. Quién sabe, dentro de en 2 meses practicaron y dicen, che, hay algo más para aprender, hay un montón, Excel es enorme. Y si le va siendo útil, hoy, por ejemplo, capacité el equipo de vendedores de una empresa vitivinícola acá de Salta, que es Fecovit, que vende los vinos Toro. Y a la tarde, una empresa que tiene espacios de coworking acá en Salta. Hay un montón de memes que dice eso, Viviana, eso de el Excel es como la vida misma. Uno cree que sabe, pero realmente hasta que lo ve no lo sabe. Es como la vida misma. Hay un montón para aprender el Excel, es grandísimo. Y hoy, por ejemplo, ¿por qué les comento de esto de una empresa de vendedores y después una empresa que hace alquileres de oficinas de coworking? Que son esas oficinas que puedo alquilar. Y lo utilizan en un montón de... Las chicas de recursos humanos lo utilizan, ustedes para la venta lo utilizan. Yo lo utilizo mucho también, yo trabajo en mi trabajo también lo utilizo, los contadores para sueldo, para inventario, así. Es una herramienta que está en todos lugares. Bien, entonces, teniendo en cuenta, ¿les pegué en el chat? No, me detuve en una cuestión. Sí, ahí le pegué, de la B a la D. ¿Qué tengo que cargar en la tercera caja? ¿Qué columna va a devolver? Si pone el número 2, Carlos, sí. siempre cuando ponen una matriz buscar hay que pintar una
Ahí está buena la pregunta. Acá como es cortita la hoja, mira, fíjate que lo tomé desde la B hasta la D, ¿no es cierto? Este que estás viendo este ejemplo, ¿no? De la B hasta la D. Y vos decís, che, ¿por qué alguna vez yo te hago pintar hasta la L, ponele? Si yo solo necesito la columna D nomás. Esa puede ser una de las cuestiones. Si vos necesitas hasta la D, pinta hasta la D. ¿Sí? Pero siempre lo único importante o lo más importante de esta segunda caja es de dónde arranca la búsqueda, de qué columna arranca la búsqueda. En este caso es de la B. ¿Y por qué decir, che, por qué por letras? ¿Y sabes por qué? Porque después, qué sé yo, te agregan un legajo más abajo, ponele de la fila 500, acá mirá, acá, te siguen agregando legajos o artículos, como vimos en la lista de artículos, y vos ya en la función esta trabaja. Si te siguen agregando legajos, si te siguen agregando artículos, porque trabaja con toda la celda de esa columna. Mi sugerencia, que sí elijan columna para que se despreocupen si después le agregan más legajo en este caso o más artículos de recién, elijan columnas completas, el Excel trabaja perfecto, no hay problema. Bien, columna 2 y en rango 0. El primer legajo es de Castro Sergio Gustavo. Arrastro para abajo. El segundo es de Colque Edgardo Domingo. Copio, me paro en esa celda, pego la función y traigo la columna 3 en vez de la 2. Lo que le van a debitar a Castro es 2.350. Y lo que le van a debitar a Colque es 1.000 pesos. Entonces ahí ustedes van viendo cómo trae automáticamente ese valor. Acá está el meme que hacía la licenciada ahí. La vida es como el Excel, crees que sabes, pero no. ¿Qué tal? Ahí está Luis Miguel. La vida es como usar Excel. Yo no sé usar, hay un montón de memes de Excel. Cuando llevas 3 horas trabajando y no te queda dar una función. Y después hay un meme de Excel, del buscar B, esto. Si ahora te dicen, ¿sabes qué? Ahora quiero saber lo que debe el legajo 12.100, perdón, 85.240. Acá le cambio 85.240. No lo encontró. El 2041 sí lo encontró. Escribirle el 85.241, copy y pego en el chat. Y les tiene que salir que es de cabeza a Olga Beatriz y le van a debitar 100 pesos. Esta es la idea, digamos, de que este curso les sirva, más que nada, si ya tienen algunas planillas, los primeros 20 minutos, después cuando vean el video, trabajamos con consulta de lista de precios, ¿sí? Algo que les puede utilizar ustedes en sus pymes. Otra es consulta de deudores, algo que es muy práctico en consultar en sus pymes. Y otra con nóminas de personal. Y el cuarto ejemplo vimos con legajos y deudas, digamos, o débitos a esos legajos para adelanto, cuando te piden siempre adelanto de caja a la gente para saber cuánto informas y demás de esos legajos. Bueno, señores, esto ha sido el taller 3 de Excel. Yo les proceso el video